Este foro llega a ustedes gracias al auspicio del Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El Fideicomiso para la Escuela de Derecho respalda la misión educativa de la escuela, allegando los fondos necesarios para el funcionamiento de la institución y fomentar la excelencia académica en la formación jurídica a nivel local e internacional. Nuestra historia está ligada a nuestra escuela. Fideicomiso para la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico. Saludos. La Comisión Educación Sin Barreras Siglo XXI del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico le da la más cordial bienvenida al conversatorio Educación en tiempos de pandemia, violencia contra estudiantes. Para este conversatorio contamos con un excelente panel integrado por la doctora Maricel Pagán Santana, la señora Jazmín Berríos Carmona y la profesora Migdalia Santiago Negrón. Sobre este importante tema, hemos organizado, como mencioné, este excelente panel. La sociedad puertorriqueña, al igual que el mundo entero, se ha visto impactada durante el pasado año, año y medio casi, por la pandemia COVID-19. Previo a ello, nuestra sociedad se vio impactada por los sismos que afectaron la isla de Puerto Rico allá para diciembre de 2019, enero del año 2020, y desde entonces hemos estado confrontando muchas dificultades en todos los órdenes sociales, sin contar, y no menos importante, por el impacto de los huracanes Irma y María, que como sabemos han provocado disloques en la provisión de servicios en nuestra sociedad. El tema de la educación, tema de vital importancia en Puerto Rico, no es la excepción. Y para tener un excelente diálogo sobre este importante tema, como mencioné, tenemos a la doctora Maricel Pagán Santana, la señora Jazmín Berríos Carmona, madre, y la profesora Migdalia Santiago Negrón. Bienvenidas. La doctora Maricel Pagán Santana tiene un doctorado en salud pública de la Universidad de Puerto Rico. Durante el último año se ha enfocado en asistir en la respuesta de COVID-19, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, y ha servido también de apoyo, entre otros, al sistema público, el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. También es gerente principal del Migrant Clinicians Network, donde coordina proyectos relacionados a la crisis climática, salud ocupacional y respuesta a emergencias, y es investigadora principal del proyecto Explorando la Salud Mental en Puerto Rico. La señora Jazmín Berríos es madre de 2 niñas registradas en el programa de educación especial, es madre líder en Puerto Rico en el área de educación especial y colabora con el Comité Timón de Niños y Niñas con Diversidad Funcional, y posee experiencia en el campo de la seguridad y es madre líder en defensa de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas en Puerto Rico en el área de educación, con particular énfasis en la educación especial. Y la profesora Migdalia Santiago Negrón, aquí a mi derecha, cuenta con un bachillerato de la Universidad Católica en Ponce y estudios en el área de periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Es maestra a nivel elemental y maestra de educación especial en los niveles de kinder a escuela superior. Ha sido misionera en pueblos hermanos como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana. Es presidenta del grupo magisterial Educamos y es líder cooperativista en Puerto Rico. Con este excelente panel iniciamos nuestro conversatorio Educación en tiempos de pandemia, violencia contra estudiantes. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, doctora Pagán Santana. Muchas gracias por la invitación. La idea, ¿verdad?, de lo que yo voy a presentar hoy y hablar con ustedes es presentar ese marco inicial
de lo que viene siendo ¿verdad? Esta interacción entre salud y educación. Y quiero partir de inicio de lo cual yo creo, ¿verdad?, es el problema principal que tenemos cuando nosotros abordamos temas en salud y en educación, y es que lo vemos como entes separados. Recuerdo que en un momento no muy agradable de nuestros procesos como pueblo hubo algún gobernante que expresaba que había que escoger en términos de financiamiento, ¿no?, entre educación y salud, y viendo esos sistemas como entes aparte. Y pues es importante notar que esa disuasiva, ¿no?, ese distanciamiento entre salud y educación es una de las fuentes principales por lo que estamos viendo hoy, ¿no? Siempre lo hemos visto como algo distinto, como algo separado. Sistema de salud es hospitales, es médico, es algo aparte y no tiene que ver nada con educación. Y sabemos constantemente que eso no es cierto, ¿no?, que hay unas implicaciones. Inicialmente, pues quisiera hablar de qué aspectos queremos ver, ¿no?, observar cuando estamos hablando de salud en el contexto educativo. Educación como determinante social de la salud, quiénes son los responsables o qué agencias son las responsables por velar que esto se lleve de una manera adecuada o que ese ambiente escolar sea un ambiente de salud, y qué información debemos observar cuando estamos hablando de tomar decisiones en el sistema educativo cuando estamos enfrentando un evento como lo es la pandemia del COVID-19. Primeramente, pues que educación es un determinante social de la salud. La educación influye mucho más allá de lo que es un desarrollo en términos cognitivos, sino que influye en el estado de salud de las personas. Eso es reconocido por la Organización Mundial de la Salud y se ha visto constantemente y en diferentes estudios que personas con mayor educación son personas que tienden a tomar decisiones saludables en sus vidas, que tienen estilos de vida que promueven o que, vamos a decir, disminuyen su probabilidad de tener entonces enfermedades crónicas u otro tipo de condiciones. Adicional a eso, pues vemos en la educación como un determinante social de la salud, donde el sistema educativo es clave, es un factor protector y corrector de desigualdades, va más allá inclusive de solamente de tomar decisiones de individuos, sino que la escuela y la comunidad escolar es un espacio de protección de la infancia, es un espacio de seguridad física y alimenticia para esos estudiantes o esa matrícula escolar, salud emocional y desarrollo social. Así que la educación va mucho más allá de lo que es obtener ¿verdad?, un grado académico, de lo que es el desarrollo curricular, sino que es una parte esencial de la salud de los estudiantes. Dando una mirada un poco a lo que fue la educación durante la pandemia de COVID-19, o lo que ha sido, vamos a decir, y lo que es. Aquí tienen lo que decimos un evento fotográfico, ¿no?, una fotografía en un momento dado de lo que fue abril 2020, un momento en el que la pandemia estaba en su momento pico, más allá de lo que estamos observando hoy, y las estadísticas que presentaba la UNESCO en cuanto a escuelas abiertas y cerradas y el impacto en la matrícula total del mundo. El 60% de los estudiantes en un momento dado no estuvieron en escuela. Estábamos con cierres a nivel de país en 107 países, incluyendo en algunas cosas pues el área de Puerto Rico, ya sea pues viéndolo como país o como territorio estadounidense. No obstante, pues siempre hay la pregunta, ¿no?, ¿por qué habían países que pudieron, vamos a decir, recuperarse de manera tan rápida, abrir esas escuelas de manera tan rápida? ¿Cuál era la diferencia entre nosotros y ellos? Es una pregunta que constantemente hacíamos. ¿Por qué nosotros no podemos abrir y por qué otros países sí? ¿Y qué componentes eran los que tenían esos países? Inicialmente, pues, empezar por la parte en buen español, el accountability. ¿Quién era responsable de establecer un área de salud en la escuela, un ambiente escolar salubre? Pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Lo primero es que nuestra comunidad escolar es súper diversa, no es solamente estudiantes y maestros, estamos hablando que esa comunidad es estudiantes, encargados o padres, docentes, no docentes y otros. ¿Quiénes son esos otros? Personal que da servicio a las escuelas, inclusive la panadería o comercio al frente de la escuela que tal vez brinda algún tipo de merienda, tiene algún tipo de relación con lo que es la comunidad escolar. Entonces, cuando hablábamos de quién era responsable en un momento dado durante la pandemia, quién le tomaba la decisión de abrir o cerrar la escuela, decíamos, pues el Departamento de Educación o el Departamento de Salud. Y resulta que ambas agencias tienen una responsabilidad desde el punto de vista del Departamento de Educación, una responsabilidad por ley de proveer un ambiente de salud y seguridad saludable, ¿verdad?, libre de riesgos reconocidos para sus empleados, incluyendo personal docente y no docente.
y a la misma vez de proveer un ambiente educativo saludable para esos estudiantes o los que desde el punto de vista más de negocio diríamos nuestros clientes, ¿no? Ese ambiente donde una persona no va a la escuela a enfermarse, una persona va a la escuela a aprender, a desarrollarse. De igual forma, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional también fungía como agencia fiscalizadora y el Departamento de Salud en cuanto a las estructuras, a esos lugares donde va a darse ya sea su trabajo como maestro o empleado de mantenimiento, pero entonces salud como un ente, una agencia que expide una licencia salubrista a esa escuela para operar. Así que el primer reto de uno poder desarrollar un protocolo o de poder atender la emergencia venía de que habían diferentes entes responsables entonces de dirigir esta respuesta y de ver el cumplimiento. Debo recalcar aquí, antes de irnos a lo de consecuencias, que una de las cosas que yo he recalcado durante este proceso es que lamentablemente, previo a la pandemia, nuestras escuelas y el sistema educativo no cumplía con los estándares mínimos salubristas que debería tener cualquier ambiente escolar. Cuando añades una amenaza como el COVID-19, pues esto es un reto aún más grande. Si mis escuelas no tenían materiales básicos de limpieza de manos, de higiene personal o higiene de la escuela, en el lugar de la escuela no se supone que tuviesen un permiso de uso, se supone que hubiesen habido intervenciones previo a lo que era el COVID-19 para que esto no pasara. No obstante, era como cotidiano observar que la gente decía, no, pues nunca hay materiales, va a empezar el inicio escolar y pues están los papás y los maestros contribuyendo, tratando de sostener la escuela, pero se supone que hubiese habido intervenciones del Departamento de Salud desde el principio, mucho antes de la pandemia, desde siempre, en cuanto a vigilancia escolar. De la misma forma, la Agencia para la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional delegó en el Departamento de Educación como un ente público, como una agencia pública, el velar por la salud y seguridad de los empleados del sistema educativo. Así que ese proceso de fiscalización de yo ir a mi salón a dar clases y no enfermarme, o de yo estar a cargo de la cafetería de la escuela y no enfermarme, no había nadie fiscalizando, dando guías de salud y seguridad ocupacional, tratando de cumplir, como vamos a decir, con el mínimo necesario para ese ambiente. Cuando ponemos un estrés o una presión encima de ese sistema ya socavado, como lo es la pandemia de COVID-19, pues empezamos a observar lo que estamos viendo y empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Antes del COVID, ¿de qué se enfermaban los niños y los maestros? ¿Era de influenza, era de micoplasma, habían otras enfermedades y no solamente el COVID-19? Pero pues lo hemos visto más visibilizado ahora, hay una preocupación obviamente generalizada por esta emergencia a nivel mundial. Consecuencias de cierres y aperturas de escuelas, esto siempre ha sido una balanza, hay pros y contras en cada una de ellas y es nuestro rol tratar de identificar cómo podemos minimizar cada uno de esos espacios y tratar entonces de que el efecto tanto en los niños como el personal y comunidad escolar sea el mínimo, independientemente de la decisión. Siempre cuando hablamos del cierre de las escuelas reconocemos que hay un problema con el desarrollo académico y social de los estudiantes. Salud mental ha sido un tema de amplia discusión mucho más recientemente, luego de un año encerrado, pues cuál es ese problema de salud emocional y mental que pudieran tener los estudiantes. Se asigna, ¿verdad?, psicólogos a las escuelas en respuesta a esta emergencia, conociendo que estar ¿verdad?, encerrados en nuestras casas, tanto para los adultos como los niños, tiene unas repercusiones. Seguridad alimentaria, sabemos que esto fue una batalla legal grandísima por varios sectores para mantener entonces esos comedores escolares abiertos, esos estudiantes que dependen únicamente del comedor para poder sostenerse en términos alimentarios. Seguridad física, también lamentablemente lo hemos visto recientemente, sabemos que el principal, ¿verdad?, uno de los mecanismos principales de denuncia de maltrato infantil es a través de las escuelas, y entonces pues la ausencia de la escuela y el impacto familiar, padres que tuvieron que dejar trabajo, madres solteras tratando de mantener el sustento mientras entonces atendían lo que era la educación virtual. Al igual que otro tipo de apoyo familiar como abuelos, tíos que también entraron en todo este proceso. Consecuencias de la apertura, yo creo que esta es la que le tenemos, ¿no?, el miedo más grande, contagios, complicaciones, otras exposiciones basadas en estos métodos nuevos de desinfección. Hablaban de los purificadores hace un poco y que si el ozono y ionización, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo me expongo? ¿Qué tipo de consecuencias tienen? Y pues entonces y el modelo educativo diferente, ¿no? Vamos a regresar a la escuela, pero seguimos en pandemia. ¿Qué significa eso?
cómo yo doy clases con una mascarilla puesta, qué significa para un niño si yo realmente voy a tener ese desarrollo, ¿verdad? Esa percepción de la normalidad de cara a un nuevo semestre escolar, pues cómo trabajamos con eso. Aquí voy a ir bastante por encima, hemos tenido un proceso un poco atropellado en cuanto a cierre de apertura escolar, poca comunicación de parte de las agencias en cuanto a por qué estamos cerrando o abriendo, la adquisición o vamos a decir adjudicación de protocolos basados en guías del CDC, que han sido a su vez criticadas por varios sectores científicos y ha creado toda una discusión en cuanto a por qué y cuándo se debe abrir y cómo vamos a abrir las escuelas. Y mi crítica, ¿verdad?, en lo particular es que ¿qué hacemos en lo que, no? Porque estamos en una discusión de apertura y cierre, pero seguimos sin entonces fortalecer el entremedio en qué hacemos mientras estamos cerrados. Vamos a mejorar las escuelas, vamos a arreglar lo que estábamos identificando como limitaciones o vamos a simplemente poner es una o y la otra y lo demás no funciona. Es complicadísimo como profesional en salud ocupacional estimar, y he trabajado con varias escuelas, estimar el riesgo en una escuela desde el punto de vista desde que un estudiante sale de su casa, se monta en una guagua escolar, llega a la entrada de la escuela, desayuna, entra al salón, va al baño, tiene receso, tiene almuerzo, coge sus clases y regresa a su casa. Estimar el riesgo de cada uno de esos eventos y los diferentes mecanismos de mitigación son sumamente complicados. Tuvimos tiempo, y hemos tenido tiempo, porque llevábamos un año en este proceso, para identificar personas que tuvieran el peritaje y pudieran establecer un buen sistema. Tuvimos el marco para ello, tuvimos un protocolo más o menos completo en un momento dado en el mes de marzo, nos quedamos en la parte de implementación. De nuevo, tenemos varias agencias a cargo del proceso educativo y de la apertura de las escuelas. Tuvimos un departamento de salud con un sistema de vigilancia escolar que estableció el proceso de contacto, de investigación de contacto, que establece los marcos para el protocolo, pero al momento de implementar, responsabilidad total del Departamento de Educación, perdimos eso, ¿no? Y una de las barreras más grandes, volvemos a lo que decíamos al inicio, si mi limitación, si mi escuela no tenía los mínimos necesarios de un ambiente saludable en la escuela, higiénico, en tiempos regulares, y ahora le pongo la presión de la pandemia, ¿cuál es la expectativa de que cuando haya un personal del Departamento de Salud a evaluar la escuela, mi escuela pase? Pues entonces empezamos a ver ese proceso de fiscalización de parte del Departamento de Salud como una barrera para la educación, no como algo positivo, así que lo queremos eliminar. Y eso fue lo que sucedió, terminando el verano, se eliminaron unas partes de fiscalización del Departamento de Salud y volvimos otra vez al cero, ¿no? Conocemos las necesidades, conocemos las limitaciones, pero no tenemos ese ente que fuerce, ¿verdad?, un cumplimiento y una poca disposición en algunos de los sectores educativos. La pregunta, ¿no?, que siempre me hacen, y si esta es la difícil de contestar, ¿es posible que tener una educación saludable en medio de una pandemia? La contestación es que sí, es posible, no es fácil. Nosotros debemos tener unos modelos educativos donde la educación no sea contraria a la visión salubrista. Hay países que ya lo han logrado, Japón lo trabajó en un momento dado, Uruguay también. Esto no significa que no hubo brotes en escuelas, no significa que no van a existir contagios, simplemente que hay una visión diferente donde yo hice una adaptación curricular para que si había que dar educación física, pues cómo damos educación física de manera tal que los niños no tengan contacto directo uno con el otro. ¿Qué sistemas de implementación en términos de rastreo de contacto nosotros pudimos establecer para garantizar que los estudiantes que están llegando acá son negativos a COVID, o qué seguimiento damos? Y la otra parte que es súper importante, cómo yo actúo una vez yo tengo un caso positivo, qué vamos a hacer, qué medidas yo tengo. La educación virtual fue un proceso de desarrollo para muchos países y en el caso de Puerto Rico no fue lo que se implementó. Tuvimos una respuesta de emergencia donde se hizo una educación a distancia, pero queda mucho por desarrollar la educación virtual. Así que deben haber otros componentes importantísimos, deben haber medidas socioeconómicas para apoyar al núcleo familiar. Yo no puedo optar por educación a distancia si yo no tengo ese apoyo para madres, padres y ente familiar durante ese proceso de educación virtual. Licencias, flexibilidad en el trabajo, trabajo remoto, apoyo en tecnología, inclusive padres que necesiten algún tipo de curso tecnológico para poder asistir a sus hijos. Es un proceso mucho más grande que meramente abrir o cerrar la escuela o prender y apagar la computadora.
Y reconocer el rol de la comunidad escolar en el manejo de la emergencia de salud pública. Esos padres y madres que están ahí, que pueden dar un tipo de apoyo, que conocen a sus hijos, que conocen la escuela, pues reconocerlos y obtener, ¿verdad?, ese insumo, ese apoyo de esa comunidad escolar para movernos entonces a una apertura. Y pues finalizando ya, protocolos sostenibles para el sector escolar. Importante siempre observar la probabilidad de contagio en la comunidad escolar. Tenemos mecanismos de rastreo que nos dan esa información. Hemos perdido un informe semanal que se publicaba, pero todavía hay otras herramientas donde nosotros podemos observar eso. El CDC tiene un mapa con cada uno de nuestros municipios y nosotros podemos ver los niveles de transmisión comunitaria en cada municipio. Así que cada escuela, con su autonomía y consejo escolar, pudiera tomar decisiones en cuanto a su escuela basado en ese mapa. Doctora, y acaba de explicarnos que acabamos de perder uno de los indicadores semanales con respecto a, ¿verdad?, cómo está el nivel de contagio. ¿A qué ha obedecido esa pérdida de ese instrumento? Hubo un cambio en las guías del CDC que ha sido interpretado de una manera bastante extrema de parte del Departamento de Salud y el equipo que está ahora trabajando vigilancia escolar. Es un equipo de trabajo distinto, hubo una reorganización, hubo diferencias en criterio, hubo diferencias profesionales y hubo unos cambios de personal. Más allá de eso, pues sí hubo una guía del CDC revisada donde habla que el contagio comunitario no debe ser el único indicador para decidir abrir o cerrar una escuela. No obstante, sigue siendo un indicador. Y yo creo que ahí es donde estamos un poquito a lo extremo de la interpretación de esa guía, es que ya no es un indicador, no es el único indicador, son cosas distintas. Así que importante, ese contagio comunitario sigue siendo un indicador porque cuando yo voy a combinar, como hablábamos al principio, todos esos entes que se convierten en riesgos y yo voy a mirarle el panorama más amplio, si yo no tengo una escuela que puede sostener su protocolo, ya sea porque no tiene los recursos humanos o porque no tiene los materiales o porque sus estudiantes mayormente no están vacunados, hay un riesgo mayor y esa escuela se encuentra en un lugar que su transmisión comunitaria es sumamente alta, yo no puedo ignorar eso por más protocolos que yo coloque. O sea, la mascarilla no va a ser suficiente para decir que esa escuela puede abrir. Así que sigue siendo un indicador, no es el único indicador. Ahora empezamos en un proceso sumatorio. Si yo tengo todos los componentes, estamos bien. Si empiezo a perder algunos, estos indicadores son los que nos van a decir a nosotros, es momento de cerrar. No es lo mismo, por ejemplo, yo decir que tengo una escuela con un buen protocolo, bastante sostenido, en un lugar donde la incidencia o la positividad está alta, pero entonces esa escuela tiene un 92% de tasa de vacunación. Pues el riesgo no es el mismo para una escuela que tiene menores de 12 años que ninguno se ha podido vacunar en un lugar donde la tasa, la incidencia o la positividad están en unos extremos bastante peligrosos. Así que sigue siendo importante. No vemos un informe como lo veíamos antes semanalmente, pero la herramienta para cómo se generaba ese informe sigue estando disponible para nosotros como comunidad ciudadana, ¿no? Y ahí va a recaer mucha responsabilidad en ese consejo escolar, en esa, no estoy adjudicando, pero en esas uniones, en esos padres, en entrar a ese sistema. Mucho de lo que está haciendo la organización para la que yo trabajo es enseñarle a las personas cómo acceder a esa información y tomar decisiones para su núcleo familiar basado en diferentes componentes. Lo otro importante es el perfil demográfico y de salud. No es lo mismo una comunidad de estudiantes que tienen condiciones persistentes, asma, diversidad funcional, que unos estudiantes que tal vez tengan mayor salud, maestros con menos enfermedades crónicas. O sea, hay que conocer esa comunidad escolar, esas condiciones que hay, esa es información también que nosotros tenemos, ¿verdad?, recurrentemente en las comunidades y tomar decisiones basadas en eso. Si yo tengo estudiantes con enfermedades crónicas, maestros inmunocomprometidos, ya ahí pues entonces mis decisiones tienen que considerar eso como, vamos a decir, como un -1 cuando voy a tomar la decisión y a ignorar la transmisión comunitaria, porque son las primeras personas que se me van a enfermar. Y si mi grupo está compuesto mayormente de esas personas, pues entonces yo tengo que actuar más, proteger más, ser más conservador con esos números y esos protocolos. Esas decisiones también deben basarse en si yo voy a decidir 6 pies versus 3 pies en separación entre estudiante a estudiante.
de ocupación, modalidad híbrida. Hay muchas determinaciones para tomar, pero tenemos la información para hacerlo. Lo que pasa es que tiene que haber una disposición a tener esa flexibilidad y esa adaptación curricular. Pero los protocolos, pues es importante. Nosotros a veces escribimos un papel, el papel, ¿verdad?, aguanta todo, tenemos todo un sistema, pero si ese protocolo no se sostiene, si no hay un proceso de rastreo y pruebas continuas para nosotros estar seguros que nuestro protocolo está funcionando, si no tenemos los materiales, el recurso humano y el recurso económico para manejar esos materiales, de las cosas más tal vez absurdas que uno en este proceso aprende, hay ciertos desinfectantes que tienen fecha de expiración, ¿verdad? Y el proceso de compra dentro del sistema de educación puede ser bien latoso, ¿no? Un proceso, pero no me funciona yo hacer una super compra para una escuela, número uno, porque tengo que tener una precaución en almacenaje. Hay otros estándares y leyes que entran en juego cuando yo tengo un sinnúmero de galones de alcohol dentro de un mismo lugar. Hay un riesgo de fuego, hay ciertos riesgos. Así que hay que hablar de cómo nosotros vamos a manejar materiales sin crear otros riesgos, pero sin que eso me cause a mí un retraso. Disponibilidad de mascarillas, ¿qué significa eso? ¿Cuáles las vamos a poner, cuáles no? Hay muchas cosas que tienen que sostenerse de cara a no considerar transmisión comunitaria como tu único indicador de apertura y salida. Yo creo que esa es parte del mensaje. Y es importante entonces que haya una adaptación también del proceso educativo. Otro error que estamos observando es el no reconocimiento de que tuvimos 3 emergencias corridas. Y hay un efecto claro en el desarrollo educativo de los estudiantes que va desde kindergarten hasta la universidad. Entonces, para yo reconocer eso, yo tengo que tener algún tipo de plan curricular de donde yo adapte, que vaya desde kinder hasta los primeros años de universidad. ¿Qué conversaciones estamos teniendo de cara a que esos protocolos tienen que ¿verdad?, coincidir? No podemos decir que vamos a empezar en agosto con nuestros grados regulares, con el mismo currículo que teníamos el año pasado y empujar entonces a que los estudiantes ¿verdad?, sobrevivan dentro, y estudiantes, padres y maestros sobrevivan dentro de este barco. Puede haber otras repercusiones en salud con eso, puede haber ansiedad, puede haber estrés, pueden haber otras cosas que se embarquen. Así que dentro de todo, pues hay las herramientas necesarias para nosotros poder tener una apertura y un ambiente escolar saludable. Importante que haya disposición y no podemos perder de vista la fiscalización, tiene que haberla, no es posible no fiscalizar tanto al sistema como a estas agencias a cargo. Y con eso pues termino. Excelente exposición de la doctora Pagan Santana. Escuchando con atención su presentación, doctora, me percaté y anoté inclusive que usted explicaba que dentro de nuestra concepción social la escuela se visualiza o se debe visualizar como un espacio de protección a la infancia, ¿verdad?, a nuestros niños, niñas, jóvenes. Y ahora, básicamente al finalizar su exposición, nos ha hablado de que el COVID-19, que se ha comentado que en los pasados 100 años, desde el punto de vista del área de la salud, pues el COVID-19 es un evento de cada 100 años aproximadamente. Se compara, ¿verdad?, con la pandemia de principios del siglo XX. Particularmente creo que le llaman gripe española. Pero esto va atado, como usted muy bien explica, a los huracanes, Irma, María, particularmente María, ¿verdad?, que devastó fundamentalmente la isla. Y posteriormente, año y medio después, los sismos, unidos al COVID-19, ¿verdad?, ha creado todo, básicamente un nuevo paradigma de relaciones sociales, no tan solo sobre cómo compartimos con nuestros semejantes, sino en el área educativa sobre cómo llevamos la enseñanza, ¿verdad?, cómo implantamos esos currículos, responsabilidad de nuestros maestros, maestras y el sistema educativo hacia nuestros niños, nuestras niñas, y eso a su vez, como usted explicaba, tiene un impacto social, ¿verdad? La escuela no es meramente maestro, maestra, estudiante. Hay directores, hay directoras, hay otros profesionales en el área educativa e interdisciplinarios, psicólogos, psicólogas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, etc. Y ciertamente pues hemos visto cómo hemos tenido que modificar
particularmente esas relaciones sociales y ese modo o método de enseñanza. El diccionario de la Real Academia Española define violencia, entre otras acepciones que tiene, ¿verdad?, como la acción y efecto de violentar, y tiene otra definición que la traigo y la expongo aquí a ustedes, ¿verdad?, particularmente luego de esa excelente exposición donde la doctora Pagan Santana, desde el punto de vista de lo que es salud pública, ¿verdad?, pues ha establecido cuáles son los parámetros, los protocolos que deben regir en nuestra sociedad, pero hablando específicamente del sistema educativo. Y es la que define la violencia como acción violenta o contra el natural modo de proceder. Y definitivamente, producto no tan solo de la pandemia, como muy bien trajo la doctora, ya desde el paso de Irma, María, los sismos, y en el último año y medio la pandemia COVID-19, ciertamente el proceder ordinario, común y corriente en nuestras escuelas, pues fue, por no decir en nuestra sociedad, fue modificado sustancialmente. Dentro de esa perspectiva que nos ha mencionado la doctora Pagan Santana, la señora Jazmín Berrío como madre, ¿cómo nos explica esa experiencia suya como madre y de las personas con las que usted se relaciona, particularmente en el área de educación especial, con respecto a cómo ha sido ese modelo de enseñanza-aprendizaje durante los tiempos de la pandemia? Bueno, yo hice unas anotaciones para llevar un orden cronológico porque llevamos más de un año en esto y es importante puntualizar todas las cosas que pasaron porque pues nos serviría de enseñanza para otros, ¿verdad?, otras situaciones similares, no volver a caer en los mismos errores, las mismas tomas de decisiones tan arbitrarias, tan equivocadas, que tanto nos afectaron a la comunidad. Y pues empezamos por el momento, ¿verdad?, ese 15 de marzo, que ya veníamos enfrentando el estrés de lo que produjeron los terremotos. Ya veníamos con una inseguridad de mandar a los niños a la escuela con el miedo a que ocurriera una situación. Por decirlo así, recuerdo en mi mente que todos los días que mis nenas iban a la escuela, me imaginaba la escuela esta de Guánica, las imágenes, y me daban ataques de pánico porque yo decía, Dios mío, puede suceder. Y realmente pues ya veníamos con esa carga emocional para entonces enfrentar el cierre. Desde febrero empezamos a ver noticias a nivel mundial de los diferentes cierres, pero realmente jamás pensé que eso nos tocaría de esta manera, y llegó ese 15 de marzo. Ese 15 de marzo nos encerramos en su totalidad, pero más los niños, porque nosotros pudimos ir a un supermercado, nosotros pudimos seguir haciendo diligencia, pero nuestros niños con diversidad funcional que requieren unas estructuras, que requieren de que no se trastoque su rutina, de momento, sin tener conciencia, fueron encerrados en sus casas, privados de sus familiares más cercanos, sus abuelitos, que tanto ayudaban en su vida. Y fue hasta cruel. Nosotros nos vimos en una situación de no tener cómo llegar al supermercado porque no había una persona quien cuidara al niño. Y vimos poco a poco el deterioro de nuestros hijos, lo que tanto trabajo en construir, en sobrepasar, de momento todo se vino abajo en un día. Entonces empezamos a ver la regresión y lo que eso conlleva. En el caso de mis hijas, que las dos tienen autismo, los patrones de sueño se alteraron totalmente. Estábamos hablando de que si dormían 2 horas era mucho. Eso provocaba que su nivel emocional, los tantrums, las rabietas, esa forma de ellos, ¿verdad?, expresar emocionalmente su sentir, se descontrolara. Empezó a morderse, empezaron mis hijas hasta a veces darse contra las paredes. No existía
la telemedicina como tal. Entonces fue una carrera de tiempo buscar esos servicios que pudieran mejorar la situación. Gracias a Dios fui afortunada y conseguí visitas con sus psiquiatras, quienes le doblaron la medicación e incluso mandaron unos medicamentos aún más fuertes para que pudieran conciliar el sueño. Pero aún así, el ver a mis hijas a veces levantadas esperando la guagua escolar, preguntándome, quiero ir a la escuela, ¿por qué no puedo ir a la escuela? Era bien desgarrador. Y nos sentíamos solos porque el gobierno no nos dio las herramientas. De hecho, teníamos de antesala lo que sucedió en los terremotos y no utilizaron eso como preparación para lo que a los ojos del mundo íbamos a tener que pasar. Entonces, ante la desesperación y el deterioro emocional de nuestros hijos, una madre empoderada logra cambios en la ley. Esta madre, de nombre Yarisbel Rivera, de Toabaja, tiene un niño con diversidad funcional severa. Antes de la pandemia, pues su costumbre era sacar al niño en el carro para que el niño pudiera, ¿verdad?, distraerse, no se bajaba. Un ambiente totalmente seguro antes de la pandemia. Pero el lockdown fue tan estricto y generalizado que impedía que un niño se montara en un carro con sus papás, a menos que fuera una emergencia. Teníamos miedo a las multas, teníamos miedo a salir a la comunidad y que un policía pasara y nos multara. Como personas de ley y orden, pues no nos expusimos a eso. Pero esta mamá, con esta preocupación, empezó a alertar a la prensa. Ella fungió como un agente de cambio. Y por eso es que es tan importante entender que solamente se necesita una persona para crear cambios que beneficien a toda la sociedad. Esta voz llegó hasta el secretario de Educación en aquel momento y a la honorable Wanda Vázquez, y sí hubieron cambios en la próxima ley. Yo fui una de las primeras personas que el día que se impusieron los cambios saqué a mis niñas con su debido carnet, les pude dar una vuelta a la manzana de mi comunidad, ver el cambio que eso produjo en mis hijas, lo positivo, esa alegría. Era como si en casa no pudieran respirar y salieron a la calle y pudieron conseguir oxígeno. Era algo grato de ver. Y siempre estaré agradecida porque esos son las personas que crean cambios positivos. Cuando el gobierno nos falla, hay personas que pueden dar esa voz de alerta de lo que nos pasa. Y eso es bien importante que la sociedad entienda que deben involucrarse en todo esto. Entonces, a medida que se extendía la pandemia, muchas familias comenzaron a tener problemas económicos por la falta de ingresos. En mi hogar, afortunadamente, yo trabajo en una empresa que nunca descansa. Ni en María me quedé desempleada y mucho menos con la pandemia, que es la seguridad. Pero mi esposo sí, porque mi esposo trabaja en el área turística. Realmente empezamos a ver cómo los ahorros comenzaron a irse de una manera jamás pensada. No teníamos la oportunidad de María. En María teníamos una última opción: coge un avión y sal del país. Esto era a nivel mundial, esto había que absorberlo. Y empieza el miedo a lo que es, ¿iremos a pasar hambre? Sí, en Puerto Rico se pasa hambre. En Puerto Rico la situación puede cambiar a cualquier ser humano y llegar a esa situación. Entonces, estoy en la mesa social y la mesa social emprende una campaña para que los comedores escolares abran, visibilizando esa parte de la sociedad. Estoy colaborando ahí y gracias a ellos, gracias a Dios, los comedores abrieron y realmente ese almuerzo, que era una comida de calidad, muy por encima a cualquier fast food, muy por encima
baja en sodio, baja en grasa, lo que nuestra comunidad de diversidad funcional normalmente necesita, fue un alivio monumental. Yo le doy gracias a las trabajadoras de comedores escolares que sí, pues, hicieron el trabajo y hasta incluso nos daban, dependiendo del caso, nos daban esa comida extra por si acaso por la noche la necesitáramos, y es un peso que nos quitaron de encima porque teníamos que seguir pagando deudas, pero la comida también era una prioridad. Entonces, en ese sentido, vemos cómo también las organizaciones de base comunitaria hacen su labor y cambian de manera positiva la vida de las personas. A medida que fuimos, en este verano que fuimos viendo, todo el mundo sabía que íbamos a estar a distancia en agosto. Vamos nosotros entonces los padres tratando de crear en los niños unos patrones de uso de mascarilla, uso de face shield. Normalmente a nuestros niños les toma mucho trabajo adaptarse a este tipo de cosas por sus problemas sensoriales. Lamentablemente hubo niños que no, pues por su condición ser más severa no lo pudieron hacer, pero nosotros ya teníamos esa idea y fuimos trabajándolo a nivel de que ya las nenas pedían el hand sanitizer, pedían la mascarilla, pedían el face shield. Hoy, esta mañana que tuve que hacer una diligencia, a mi nena le pidió al empleado que le pusiera hand sanitizer y que le tomara la temperatura, porque ya es uso y costumbre. Entonces, eso lo logramos pensando también, ¿verdad?, que esto iba para largo y necesitábamos que nuestros niños tuvieran esa oportunidad de adaptarse. Entonces, comienzan un año escolar sin herramientas ni equipos. Tuvimos que improvisar ante un gobierno incapaz de prepararse para lo que todos sabíamos. Nos abandonaron, simplemente no les importó. Tuvimos que convertirnos en tutores y crear materiales que faltaban. En agosto del año pasado, conseguir un escritorio era cuesta arriba. Conseguir un printer era cuesta arriba. Las tintas, las copias duplicaron su precio. Claro, entendemos la situación, pero el gobierno tenía ya una información de que estos equipos se iban a requerir. Empezamos un año escolar sin nada. Recuerdo que las únicas herramientas que nos dieron fueron los módulos que uno podía bajar de la página de internet del Departamento de Educación. Pero cada módulo costaba alrededor, si lo fuéramos a sacarle las copias, eran unos $75 por cada módulo. En mi caso, los módulos de mi hija eran 4. Recuerdo tener que carquear desde mi teléfono los trabajos de mi hija, no solamente por no tener los materiales, sino porque era oneroso. Realmente era oneroso toda la cantidad de asignaciones que requerían estar a la par. Vuelvo a hacer hincapié en estas organizaciones que ayudaron a los papás, porque Mercedes Martínez de la Federación de Maestros oyó nuestra voz. Yo fui una de las que se benefició de que ella imprimió los módulos para que padres como yo pudieran, ¿verdad?, tener un poquito de facilidad a la hora de darle estos materiales a nuestros niños. Pero el gobierno venía obligado a hacerlo, tenía los fondos para hacerlo y nos abandonó. Es triste decirlo, es difícil uno señalar al gobierno que se supone que nos represente, pero es la verdad, es lo que vivimos. No hay una excusa para que el gobierno no haya estado más preparado en cuanto a eso para nuestros niños. Ni tan siquiera sabíamos cómo el maestro iba a mandarnos las asignaciones. O sea, tuvimos que recurrir a aplicaciones como WhatsApp para poder tener el material a la mano. Vuelvo y le digo, le tocaba al departamento. Y aquí es donde empieza una relación más cercana con los maestros. Yo les digo que son los ángeles de mis hijas porque mano a mano estuvimos ahí. Se creó en mí una admiración
diferente. El maestro hizo malabares para poder llegar a nuestra comunidad. No es lo mismo un niño con diversidad funcional. Recuerdo que empezamos de cero y yo me quejaba con la maestra y le decía, pero Dios mío, es que ella se está memorizando el material, pero no lo está comprendiendo. Poco a poco fuimos, ¿verdad?, buscando las alternativas, desde montarme en el carro a una asignación de ciencia e ir a un bosque, a un parque y pues ver que ella estuviera en ese ambiente y ella poder visualizar a través de otros sentidos también, entender el material. Para hacer una anécdota, me monté en el carro y busqué un molino de viento cuando estábamos hablando de energía renovable y ver cómo mi nena absorbía el material de esa manera. Fue difícil, ¿verdad? Un gasto de tiempo terrible, pero hoy en día yo me puedo sentar en una reunión de compu a discutir un plan de intervención y yo estoy segura de las necesidades y los acomodos de mi hija. Esto me permitió a mí conocer de cerca las necesidades, cómo mis hijas aprenden y cómo las puedo ayudar y ayudar a los maestros también, porque el maestro está en un horario, nuestra labor viene después. Y eso dentro de las cosas positivas que sacamos de todo esto, esa relación con los maestros, que ahora los considero familia, pues fue una de las mejores cosas que hemos sacado de la pandemia. Me río porque me recuerdo de esas cosas. Bueno, es que si me permites, a mí, escuchándote, yo creo que la pandemia también, nosotros solemos como sociedad enfocarnos, porque es muy natural, enfocarnos en aspectos que llamamos o denominamos negativos, ¿verdad? Las dificultades, las necesidades, la carencia de tantos productos y carencias en tantas áreas, como explicaba la doctora, protocolos, las escuelas no están seguras, si compramos en exceso desinfectantes, pues caducan, desde el punto de vista de madre, padre, hijo, hija, estudiante, pues cambiar la rutina, como nos explicaba Jazmín. Ahorita estoy seguro que la profesora Santiago Negrón de igual manera nos explicará su perspectiva como educadora, pero lo que quería mencionar es que la pandemia también es producto de reencuentro, es producto de renovación, ¿verdad? Es momento, debo decir, de renovación, es momento de reflexión, de análisis y de buscar o de una búsqueda de hacer cosas de manera distinta y también, según podemos enfatizar los aspectos negativos que tenemos como sociedad, como seres humanos, también podemos destacar aspectos positivos que tenemos como sociedad y como seres humanos. Y no hay duda de que nuestro pueblo, el puertorriqueño, la puertorriqueña, los hermanos y hermanas de otros países que viven aquí, en términos generales somos personas que les damos la mano, ¿verdad? Que nos sentimos solidarios. Aun cuando el gobierno no esté brindando el apoyo que nuestra sociedad o uno como ciudadano o ciudadana necesite, ciertamente ocurrió en María, ¿verdad? En los huracanes, Irma, María, durante los sismos, y el COVID-19 en gran medida no ha sido la excepción. Nuestro pueblo responde en momentos importantes, ¿verdad?, de necesidad, con apoyo. Y en el área sobre el cual estamos conversando, y está interesante este conversatorio, ¿verdad?, este tema, el tema de la educación, sin lugar a dudas, el maestra puertorriqueña, lo doy como expresión de oración de fe, ¿verdad?, por haber sido estudiante, aunque hace algunos años atrás, por no decir décadas atrás, de nuestro sistema público, ser hijo de una maestra de nuestro sistema público. Reconozco entonces y hoy en día que los maestros y maestras de nuestro sistema público y privado, pero hablando del sistema público, son en términos generales personas muy solidarias, que se identifican con su alumno, con su estudiante y con con la familia, ¿verdad?, que la acompaña, que es el testimonio, son las expresiones que usted nos brinda ahí. Y quería mencionarlo al distinguido público que nos escucha, porque lo mencioné, según debemos corregir aquellos aspectos que nos provoca daño, causa daños como sociedad, debemos también reflexionar y enfatizar aquellos aspectos positivos y reforzarlos para que nuestra sociedad sea más solidaria, más empática hacia las necesidades del prójimo, como plantea Jazmín, que
De manera agradable y satisfactoria encontró en su caso personal que el maestro o maestra que atiende a sus hijas es una persona solidaria y así debe ser. Pues al fin llegaron los módulos y la computadora, la tablet, para mediados de noviembre. Pero la tablet o la computadora no estaba programada. Entonces, yo tenía la esperanza de que con estos equipos nosotros recuperáramos un poco, ¿verdad? Pero realmente no fue hasta enero, mediados de enero, que mi hija pudo utilizar el equipo. De hecho, la que estaba en preescolar lo recibió en mayo, porque el gobierno no contempló que hay una comunidad preescolar con diversidad funcional que necesitaba tomar clases y terapia. O sea que, en cuanto a eso, pues mi sentir ya era como que sé lo que esperar, pero entonces cuando expongo a mi niña a ese proceso, empiezo a ver que mi hija pues no tolera, era la sensibilidad a coger la terapia era muy poca. Poco a poco fuimos, ¿verdad?, desarrollando la adaptación. Lo que no pudimos es cuando le tocó integrarse a Teams, el ver 26, 28 caritas hablando, interrumpiendo, eso pues ella no lo pudo tolerar. Le pedimos encarecidamente al gobierno que nos permitiera a esas asistentes de servicio formar parte de ese Teams, y la negativa zurda fue por unos contratos que supuestamente tenían un lenguaje legal que no se podía cambiar. Entonces teníamos asistentes con todas las ganas de ayudar a nuestros niños, haciendo otro tipo de tarea totalmente diferente para lo que fueron contratadas. Yo creo que eso fue una de las decisiones más descabelladas, por decirlo así, porque simplemente era cambiar ese documento legal, simplemente era cambiar un contrato para beneficiar a nuestra comunidad. Pero desafortunadamente, pues, como todo funciona, ¿verdad?, no podemos entender esos procesos, pero pues yo tenía la necesidad, yo necesitaba que el gobierno supliera eso y pues no fue así. Entonces comienza una nueva oportunidad para abrir los centros de terapia. Cuando se da la oportunidad de comenzar las terapias presenciales, teníamos un problema bien grande. La mayoría de nuestros niños tomaban las terapias en la escuela. ¿Qué sucede? Estas corporaciones no tenían los espacios suficientes para atender a toda la comunidad. Volvemos a apelar al gobierno porque, caramba, no se necesita un bachillerato ni un doctorado para estas soluciones que nosotros proponíamos, y era que se abrieran espacios en salones vacíos para que pudieran los padres llevar a los niños y tomar las terapias presenciales a aquellos que no pudieron tolerar la terapia online. Otra negativa del gobierno. Nos cerraron las puertas automáticamente, teniendo el personal, teniendo la capacidad. Nuestros niños se vieron en un rezago innecesario, porque solamente era ponerse la mano en el corazón, hacer un esfuerzo y poder permitirle a nuestros niños retomar esas terapias que tanto necesitaban. Entonces, ante la baja positividad y a presiones de Estados Unidos, tengo que reconocer eso, para abrir las escuelas el gobierno invierte millones en lo que fue el fracaso más grande, que lo único que provocó fue quitar tiempo lectivo y desestabilizó aún más las familias. Cuando a mediados, básicamente a un mes y medio de acabarse las clases, que ya estamos en control, ya tenemos el tiempo lectivo, ya tenemos organizada totalmente la agenda, el gobierno, por recibir fondos o dejar de recibirlos, le da con abrir las escuelas. Porque supuestamente la socialización era muy importante. Una socialización a 6 pies, pocas horas, donde el estudiante perdía automáticamente la mitad o más del tiempo lectivo que tenía online. Uno podría pensar, pero ¿dónde está, verdad,
¿dónde están los beneficios de esto versus lo que le estás quitando a los estudiantes? Una de las escuelas, o de las pocas escuelas que pasó inspección, fue la de mi hija. Yo tuve la oportunidad de ir a la casa abierta, porque era bien fácil decir que empezaran los estudiantes, pero más fácil aún era decir que iban a poner un estudiante con mascarilla cierto tiempo en un salón sin tan siquiera un abanico, con las temperaturas que nosotros normalmente tenemos. Yo, ante la iniciativa de la escuela, una escuela muy buena, accedí, pero dije, yo voy a estar donde va a estar mi hija, yo necesito verlo. Me senté en esa sillita donde iba a estar mi hija y a los 15 minutos ya mi cara estaba totalmente cubierta de sudor, con todo y mascarilla. Ya a mí me costaba respirar. Mientras que las personas que tomaron estas decisiones las hicieron desde la comunidad de una oficina con aire acondicionado. Porque ese es el problema. Tomamos decisiones sin ponernos en el lugar de lo que va a pasar un niño. Nuestra comunidad es una que las variantes de su alrededor le afectan. Un niño con autismo severo, lo metes a un salón donde tenga calor, va a exacerbar todas sus condiciones, todos sus problemas. Y un niño normal no va a tener la capacidad de aprender de una manera tan incómoda. Eso raya en el maltrato. Y ahí dije, no, paso, esas 2 semanas pasan para mí. No sabíamos, ¿verdad?, que a las 2 semanas iban a cerrar, pero es que lo veíamos venir como algo inevitable. Y así fue. Gastamos millones en un comienzo que se veía que iba a fracasar desde el principio. ¿Qué daño produjo eso emocionalmente en nuestros niños, ese cambio de aquí para allá? Aún no lo sabremos. Pero no fue nada positivo ese esfuerzo del gobierno. Hubiéramos preferido que se esforzaran en otras áreas, como ya dije anteriormente, que eran más lógicas y nos hubieran dado más beneficios, facilitarían nuestra vida más. Entonces, perdonen que me ponga, pero estos recuerdos me traen un poquito. A pesar de todo lo que vivimos, terminamos un año escolar con excelentes notas. No creo que sepamos hasta dónde el rezago ni el daño emocional haya llegado. Poco a poco lo descubriremos. Ahora más que nunca necesitaremos los recursos, tanto en lo académico como en lo emocional, algo que la Junta de Control Fiscal no entiende. Nos recortan fondos en el peor momento y no tenemos quien nos defienda. A ver, es cuando más necesitamos. Eso lo puede entender cualquier persona. Cuando el gobierno nos dice, es que la población disminuyó, que lo pongo en duda, es que puede haber disminuido la población, pero la necesidad creció. La necesidad creció y estás quitándole la oportunidad a los niños, tal vez, de en un futuro ser personas de provecho, personas independientes. Otros que no tendrán esa oportunidad, le estás quitando la oportunidad de una mejor calidad de vida, de una mejor salud, de un alivio a su familia, a su entorno. Porque cada cosa que logran nuestros niños, por pequeña que sea, para nosotros significa el mundo. Eso es lo que no entienden y jamás podrían entender a menos que estuvieran en nuestros zapatos. Y creo que el problema es cuando pones a personas, pones contables, pones economistas, a sacar números y a ver al niño como un número y no entender que ese economista no ha puesto en una balanza lo que puede afectar en su vida el quitarle servicios, en encarecer los servicios, en poner más difícil el acceso a los servicios que tanto necesitan las familias. Esa es una de las razones
más grandes de la emigración. Y no debería ser así. Deberíamos nuestros niños poder estar aquí y tener los servicios porque son sus derechos. Estamos hablando de vidas humanas, no de números. Y yo sé que eso haría un gran cambio cuando se toman estas decisiones. En el presupuesto es poner personas que estén en nuestros zapatos. O ponerle una persona al lado de ese economista que diga, estás trastocando la vida de seres humanos más necesitados y más vulnerables. No tengo otra forma de decirlo. Y pues, ahora nos encaminamos a otro fracaso. ¿Por qué nos encaminamos a otro fracaso? Porque no hemos tenido la capacidad de comunicar efectivamente a las comunidades de padres. Hay un doble discurso. Tenemos lo que dice el CDC, tenemos las nuevas reglas del departamento. Realmente eso no, a cualquier ser humano, no hay que ser muy inteligente para entender que no cuadran las cosas y que están acomodando todo a conveniencia. Es la salud de nuestros hijos. Para algunos, decir que solamente 1% de mortalidad y todo lo demás, yo no quisiera estar en esos zapatos de que sea yo ese 1% y lo esté escuchando como una excusa para arriesgar a toda una población. Yo creo que es tiempo de aprender de lo que pasamos, de poner por primera vez a los niños en primer lugar, a los maestros que también forman parte, ¿verdad?, de todo el personal docente y no docente, de toda una comunidad que requiere que hoy sea el gobierno el que los proteja por primera vez. Se nos va la vida en esto. Tanto mi salud emocional, el de mis hijas, el de mi familia, está en juego. Y mi salud física y el de mis hijas también. Lo que puedan hacer, de verdad, de todo corazón, espero que lo hagan. Esa es mi única esperanza, que vengan cambios reales y podamos despertar y la sociedad se involucre aún más en todos estos procesos. Muchas gracias a mí. Estoy seguro que ese llamado que haces a nuestras autoridades escolares, al gobierno de Puerto Rico en términos generales, es el clamor de toda una sociedad que exige y reclama a nuestro gobierno mejores servicios, mejor calidad en todas las áreas, en el área de salud que atendía la doctora Pagan Santana, en el área educativa desde la perspectiva de las necesidades que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Y estoy seguro que va a abordar la profesora Santiago Negrón ahora en su oportunidad, porque ciertamente Jamín acaba de mencionar algo importante, que es básicamente omnipresente, que es la Junta de Supervisión Fiscal, y se lo agradezco que lo haya mencionado porque la Junta incide en todo, en cuánto gasta el pueblo de Puerto Rico a través de su gobierno en el área de salud que nos explicaba la doctora, en el área educativa desde la perspectiva del estudiante, que nos acaba de explicar Jamín, entre otras áreas importantes, y que ahora estoy seguro usted en algún momento la abordará, porque el maestro o maestra puertorriqueño es parte esencial de nuestro sistema educativo, y no hay sistema educativo si no hablamos de maestros, maestras y estudiantes, claro, unido a todo el aparato, a toda la estructura, ¿verdad?, que conforma el departamento. Educación en tiempos de pandemia, violencia contra los estudiantes. Pues mira, primero agradecer la invitación a compartir con ustedes. En el caso particular de esta servidora, pues tanto Maricel como Jazmín hemos trabajado ya juntas porque somos parte de la mesa social, una organización que nació precisamente en el momento crítico de esta pandemia, cuando no había respuestas. Y si entonces, me permite, no lo mencioné en la presentación, pero ciertamente son integrantes de esa importante organización que ha promovido cambio social dentro de este proceso de pandemia. y que se le dio comida
a muchos de los estudiantes de este país gracias a un esfuerzo de la Mesa Social, demandando Eligio Hernández y demandando el Departamento de Educación cuando no quería abrir las escuelas del país y no reconocía el hambre en Puerto Rico. Después de haber escuchado a Jazmín, es tan difícil poder seguir conversando. Primero porque se revive todo lo que vivimos nosotras y nosotros, los maestros y las maestras. Durante todo este tiempo se revive lo que vivieron mis estudiantes y realmente aprieta un poco el corazón las palabras de una madre de uno de los estudiantes nuestros, ¿no? Pero un poco vamos a ir ubicando desde nuestra perspectiva. Yo quisiera primero presentarme, ¿no? Yo soy maestra de educación especial en una escuelita en La Barbosa, rodeada de los residenciales públicos Manuela Pérez, Ramos Antonini, de una comunidad dominicana muy grande y con un 80% de nuestra población escolar con los índices de pobreza que están por debajo de los límites que los Estados Unidos establecen. Así que somos una escuela que sufrió mucho la situación de esta pandemia y quería establecerlo porque para mí eso es fundamental. Mi escuela tiene 6 grupos de estudiantes con autismo entre las edades de 14 a 24 años, porque parte de nuestro trabajo es pues, darle herramientas a estos estudiantes para la vida civil cuando salgan de nuestras escuelas con su vida independiente. Ese fue uno de los sectores más afectados en medio de este proceso de la pandemia. Dicho quién soy, porque me parece que eso es fundamental para que por ahí voy a filtrar toda la experiencia que he tenido como maestra, no solamente como líder sindical, pero van a salir varias de mis mochilas, van a salir varias de esa información en lo que a mi juicio es lo que yo evalúo que ha sido el desastre del Departamento de Educación y la violencia del Estado contra los estudiantes, contra el magisterio, contra las comunidades escolares, y la violencia institucional del Departamento de Educación también contra todos nosotros. Esa definición de violencia de ahorita, ¿no? De sacarnos de lo que nosotros hacíamos, pues sí, es una violencia y lo peor es que el departamento establece la necesidad de regresar a la normalidad. O sea que va a mantener la violencia eternamente. Cuando nosotros empezamos con este proceso de la pandemia, una de las cosas que hacíamos era evaluar la situación de nuestros estudiantes a nivel nacional, precisamente porque el sindicato tenía una responsabilidad con el país y con la matrícula que nosotros representábamos. En primer lugar, nosotros pudimos establecer, a partir de los números del sistema estadístico que hay en Puerto Rico, que dicho sea de paso, atrasadísimo, pero hay algo, establecían que cerca del 50% de los pueblos en Puerto Rico estaban bajo el nivel de pobreza. Y dicho sea de paso, marcaba unos municipios en particular, casi todos de la montaña, como los pueblos con mayor índice de pobreza. Recuerdo, por ejemplo, Comerío, con cerca del 64%, o sea, más de la mitad. Establecíamos en ese momento el problema de la conectividad con Internet. Pues decía exactamente lo mismo, ¿no? Cerca de 38, 40 municipios en Puerto Rico, también de la montaña, con serios problemas de conectividad, algunos de ellos porque precisamente el huracán María había tumbado torres que nunca se pudieron recuperar. El Instituto de Estadísticas nos decía que en Puerto Rico cerca del 30% de las casas no tenían celular, computadora, tablets o cualquiera de esas cosas que teníamos que usar en aquel momento para dar la educación a distancia. Si nosotros establecemos de entrada ese trasfondo estadístico, que era importante para saber lo mismo de lo que nos estaba hablando Jazmín, nos damos cuenta de que muchos de nuestros estudiantes de la escuela pública, porque esos no son los de los colegios privados, entraban en desventaja con el resto de sus compañeros. No era lo mismo vivir en Guaynabo, donde cerca del 80% de las casas tenían computadora y tenían acceso a Internet, que vivir en Yabucoa, donde yo no tenía acceso al Internet y tenía problemas con las computadoras, y Yabucoa era uno de los pueblos que estaba con el problema del índice de pobreza bien alto. Así que para nosotros era fundamental tener esto claro, porque a nosotros nos tocó conversar con el Senado, con la Cámara, con la gobernadora, con el secretario de Educación, que no quería escuchar, Eligio Hernández,
para explicarle por qué insistíamos en el problema que teníamos de cara a que nuestros estudiantes pudieran recibir en esos últimos 2 meses de clase del 2019, pues una promoción de grado, porque no era justo. Por eso, si recuerdan, Eligio Hernández termina en ese mayo del 2020, ya por el año escolar 2019-2020, determinando que los estudiantes se iban a pasar con promoción de grado y que luego vendría una manera de cambiarle las notas, que también fue otro desastre en el departamento. Pero no hubo fracasos ese año, no hubo pruebas estandarizadas, que es otro de los grandes problemas del departamento, ese año precisamente porque tomó conciencia, porque se la dimos de cómo estaba la situación de las escuelas en Puerto Rico. Cuando yo pienso en violencia en el Departamento de Educación, hoy, 2021, agosto, es fundamental tener clara una situación que a veces la gente olvida porque a veces tenemos memoria corta. El Departamento de Educación tiene un síndico para que maneje sus millones de dólares para hacer los arreglos, para hacer los trabajos, para comprar la comida, para dar los servicios, porque nadie confía en el Departamento de Educación en términos del gobierno federal y su dinero para que administre los fondos por un problema eterno de corrupción que tiene el Departamento de Educación. Por eso uno dice, ¿por qué no aprovecharon el tiempo para hacer X o Y cosas? Bueno, para empezar, porque tenían que nombrar al síndico, que lo nombraron los otros días, para que le diera permiso por usar el dinero que estaba en uno de los bancos del país. O sea, que tengamos conciencia de que el departamento viene cargando una violencia institucional de muchas décadas, que ahora, en este momento, pues explotó. A eso le vamos a añadir que el Departamento de Educación ha sido la ATH del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, históricamente. Y con ver que tenemos 2 secretarios de educación, uno que pagó cárcel y una que está por pagar cárcel también, sabemos que esto no es un invento de la organización sindical a la que yo represento. Esa es la noticia del país. Esa ATH ha estado ahí siempre y sigue. Y hoy hay 9.000 millones de dólares de donde va a haber un tumbe bien grande. Es importante que tengamos conciencia de que eso se va a dar. A eso le podemos añadir el abandono eterno del Departamento de Educación de sus escuelas. Todos los agostos, nosotras, las presidentas de las uniones, aparecemos por televisión y la gente se ríe, nos critica y se mofa y todo lo que quiera. Y nos dicen incluso algunos periodistas, otra vez quejándose. Pues sí, todos los agostos volvemos a quejarnos y todos los eneros, cuando se reabre el sistema educativo, porque es un sistema educativo, como decía Maricel, a veces sin el papel de baño para los estudiantes, no ahora en la pandemia, toda la vida, sin jabón para lavarse las manos, sin tizas, sin marcadores, sin el equipo necesario para correr las escuelas. Y si usted hace una comparación, va a reconocer que en la medida en que en Puerto Rico se han ido abandonando estructuras, muchas de ellas se han ido abandonando para luego privatizarlas. Esa es parte de lo que va a pasar con el Departamento de Educación y que se recogió, gracias a Julia Kelleher y al Senado de Puerto Rico en un momento dado, en el 2018, con la Ley 85, que establece que se privaticen nuestras escuelas. O sea, de eso es que se trata. Y en la medida en que las abandonan, pues la misma comunidad es la que exige que se dé el proceso de privatización. Y el mejor ejemplo lo tenemos en energía eléctrica, aquí no hay que ir muy lejos. Así que ese es otro elemento que tiene el Departamento de Educación. Añádale a eso el huracán María, añádale a eso los terremotos, obviamente el tema de la pandemia, y no dejemos fuera 600 y pico de escuelas que la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico han ido cerrando desde 2011, pero particularmente esas 400 y pico que se han ido cerrando 2017, después de los huracanes, y 2018. Hoy el Departamento de Educación piensa abrir 700 y pico de escuelas, pero resulta que tiene 850 y tantas. Cuando uno suma y resta, sabe que se van a quedar sin abrir más de 100. La pregunta es, ¿por qué las van a arreglar o porque también las van a cerrar? Porque recordemos que la Junta de Control Fiscal había establecido que todavía quedan en Puerto Rico más de 200 escuelas por cerrar. Así que cuando uno mira todo esto, la pandemia sacó para afuera mucha información que históricamente nosotros hemos estado compartiendo con la gente, ¿no? Con el país, y que a veces por esa memoria corta a la gente se le olvida. Yo por lo menos quisiera puntualizar las últimas 3 grandes situaciones. Primero, quiero empezar en el 2017 con los huracanes.
Yo recuerdo, en ese momento yo era maestra de kindergarten. Porque esa es otra, que en el departamento cuando sobramos nos llaman excedente y nos cambian de escuela, ¿verdad? Así que después me cambiaron por una escuela superior, pero yo estaba en kindergarten. Luego que pasa el huracán, yo tenía un nene de kinder que sabía dónde estaban todos los puestos de gasolina de Guaynabo, donde él podía conseguir agua o hielo, o yo podía conseguir gasolina. Entonces ese nene todas las mañanas me decía, Santiago, ¿estás con gasolina? Sí, el carro tiene. Pues cuando no tenga, en tal sitio hay gasolina. Eso quiere decir que ese niño de kindergarten acompañaba a sus papás y a su mamá por las tardes, después de salir de la escuela, en ese viaje a recoger agua, gasolina. Pero ese mismo niño, pasado el huracán, cuando había una lluvia en la escuela, temblaba, lloraba. Pero el Departamento de Educación nos dijo a nosotros que había que hacer PBL, los famosos proyectos para que los estudiantes tuvieran notas para poder terminar el 2017 con su promedio. La normalidad, que yo creo que en el fondo de lo que estamos hablando es de eso. El Departamento de Educación tiene dos serios problemas. Primero, que tiene unas gringolas puestas y que lo único que ve es la normalidad. En Puerto Rico no va a haber normalidad después de la pandemia. Bueno, en medio de la pandemia. Dicho sea paso, nunca debió haber habido normalidad después de los temblores o después de los huracanes. Pero ese es el concepto del departamento. Quiere regresar hoy a las escuelas para volver a la normalidad. Y el otro serio problema que tiene el departamento es el tema del cumplimiento. Que si tú divides la palabra, pues, cumpliendo miento, de eso es que se trata. Decirle a los federales que el dinero que recibió se usó, aunque no se haya usado en lo que se tiene que hacer. Y ahí tenemos los resultados de, por ejemplo, había que darles en agosto del año pasado las computadoras a los estudiantes si el año completo iba a correr de manera a distancia, ¿verdad? Y llegaron, como es el caso de Jazmín, en noviembre o en mayo, como es el caso de mis estudiantes, también en noviembre. Así que agosto, septiembre, octubre y noviembre, sin conectividad, sin las computadoras, y después el departamento dice en verano que los estudiantes fracasaron. Aquí fracasó el Estado, aquí fracasó el gobierno, aquí fracasó el país, que no supo tampoco en mucha medida acompañarnos a los maestros, las maestras, los padres, las madres, los estudiantes en el proceso de denuncia. Ese fue María. Nos obligaron a regresar a las escuelas. Yo recuerdo escuelas con escombros, pues nosotros regresamos a la semana siguiente del huracán. Escombros que fueron sacados por el magisterio y por las comunidades escolares, porque a mi escuela nunca llegó un camión, ni del municipio de Guaynabo ni del Departamento de Educación. Allí lo sacamos nosotros, los maestros y las maestras, los conserjes y las personas que podían. Nos tocó dar clase, después del huracán, 2 meses sin luz. Y dígame usted a mí si eso no le afecta la visión a los estudiantes y a los profesores. Obviamente sin aire acondicionado, y volvemos a lo mismo, con el calor que estaba haciendo dentro de unos salones, que aquello era terrible. Yo recuerdo en el 2017, noviembre, haber hecho 2 querellas a OSHA, planteándole la temperatura de mi salón y el problema de luz en mi salón. La respuesta de OSHA fue: maestra, estamos en una emergencia. Sí, yo tenía una emergencia en mi salón. Yo era maestra de kinder y mis nenes no podían ver. 2 pies de frente. Yo tenía una emergencia. OSHA, yo estoy esperando que resuelva mis 2 querellas al día de hoy. Esa fue la normalidad. Así que volvimos al Departamento de Educación, terminamos el semestre, nos ubicamos en las escuelas y pues la normalidad, sin manejar el tema particularmente emocional, tanto en nosotras y nosotros como en nuestros estudiantes. 3 años después, yo estaba en una escuela superior y recuerdo uno de los aguaceros grandes que se dieron en esa área de la Barbosa, y uno de mis estudiantes de 4º año llorar porque tenía miedo de que María regresara. Así que de eso es que estamos hablando, ¿no? Pues pasa María y llegan los temblores. La gripina seda posiblemente es el emblema de este país de lo que no debería darse. Una escuela que colapsa el 7 de enero del 2020, pero es que las clases empezaban el 8 de enero del 2020. Si nosotros si ese temblor hubiera sido el día siguiente, o nosotros hubiéramos llegado a la escuela el día antes, hoy estaríamos llorando la muerte de miles en Guánica. Sin lugar a dudas. Pero lo interesante es que cuando en el 2017 se da el huracán,
el Cuerpo de Ingenieros hizo unas evaluaciones de muchas de nuestras escuelas. Y en octubre del 2017, el Cuerpo de Ingenieros le había dicho al Departamento de Educación, la Agripina Seda tiene problemas con las columnas del edificio central, que fue el que se cayó abajo. Si el departamento sabía que esa escuela tenía serios problemas en su infraestructura, así que el departamento es responsable de que esa escuela no haya estado cerrada desde antes y que le dé gracias a Dios de que no había estudiantes ni había comunidad escolar 24 horas antes, que era como pudo haber pasado, ¿no? Así que recordando el tema de la Agripina Seda, que a todos todavía cuando vemos la foto nos aprieta un poco el corazón, vamos a hablar de ese proceso. Pues Eligio Hernández, el secretario de Educación en ese momento, y voy a insistir en la figura de Eligio Hernández porque voy a hacer un cuento de Eligio cuando lo de la pandemia. En ese momento se establece que todas las escuelas se tienen que mantener cerradas porque hay que hacer una inspección. Entonces surge la figura de Carlos Pesquera, ingeniero, que es el que se convierte en el más que sabe de la ingeniería en Puerto Rico y que en algunos momentos cuestiona determinaciones y planteamientos hechos por el Colegio de Ingenieros. Yo recuerdo que el Colegio de Ingenieros decía, es que nosotros inspeccionamos hace muchos años muchas de las escuelas y hay más de 500 que estaban listas con la sismoresistencia. Cuando nos dieron muchas de las listas, son de las escuelas que Julia Keller cerró. Dicho sea de paso, ahora van a abrir 4 o 5 en el área de Guánica porque aguantaron. Ahora son buenas y para el proceso eleccionario fueron buenas, pero a nuestros estudiantes se las quitaron. Y ahí quiero hacer un paréntesis antes de seguir con el tema de los temblores, en el tema de la escuela. Y es que parte del daño que se le hizo a nuestros estudiantes con el cierre de esas escuelas tampoco se ha evaluado. Y un poco lo decía Maricel, estudiantes que tenían que levantarse 1 hora antes. Yo tenía estudiantes que tenían que levantarse a más de las 5 de la mañana porque el chofer que los recogía del programa de educación especial, como la ruta era más larga porque había que llevarlo a otra escuela, el pobre muchacho ya a las 5 tenía que estar listo y desayunadito para poder el chofer cogerlo y entregarlo en una escuela para coger clases a las 8 de la mañana. Eso, si no es violencia, yo ando buscando que alguien me explique lo que es. Padres que tuvieron que hacer más gastos en gasolina, en sus vehículos, porque ahora tenían que mover a sus hijos que estaban a escasas pies de su casa a otras comunidades. Y podíamos hacer la lista enorme, y hay una que es bien importante porque esta no la ha tocado mucho el departamento. Muchos de nuestros estudiantes fueron a comunidades con las que su comunidad y su barrio tenían dificultad. Y hubo bullying en nuestras escuelas con nuestros estudiantes por problemas entre comunidades, problemas sociales que el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia tampoco resolvieron, ¿no? Seguimos como añadiendo violencia tras violencia tras violencia, ¿no? Así que ese elemento era importante. Regresando al tema de los temblores, que a mí me parece que son esas caricaturas que son grotescas, pues entonces todo se resolvía en el sur con toldos, con las carpas famosas que donaron alguna gente en el país y que duraron lo que duró un viento, porque en Yauco se pusieron las casetas para abrir la escuela y en lo que terminaron de abrirla ya llegó la pandemia y ya no podían dar clase. En Guayanilla, recuerdo una compañera maestra de nuestra organización que estuvo 1 semana en la escuela y cuando los estudiantes venían, que era el 16 de marzo, los estudiantes no pudieron entrar porque ya ese día estábamos en el lockdown. Y mucha gente pensó que esto se había normalizado, porque esa es la manera del departamento normalizar. Y olvidó que muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros maestros estaban en los campamentos en el sur y no había manera que regresaran a la escuela. Ponce tuvo a todas sus escuelas elementales en el complejo ferial que está en zona de tsunami en Ponce. Y Ponce estaba temblando. No solamente eso, con una población tan grande dentro de la escuela, de ese concepto, ¿verdad?, de ese centro de convenciones, que dicho sea de paso, $750,000 pagaba el municipio de Ponce por estar alquilado ese edificio. Ahí hubo micoplasma, ahí hubo catarro, ahí hubo influenza, ahí había de todo lo habido y por haber que sea en nuestras escuelas, porque en un espacio cerrado metieron miles de estudiantes. Y le dijimos al secretario de Educación que eso no podía ser. La respuesta fue, ahí es que se van a quedar. Y de ahí lo sacaron
cuando empezó la pandemia, pero el secretario actual dice que para ahí van en esta semana cuando empiece la escuela. Así que tenemos serios problemas con el Departamento de Educación, con la toma de decisiones que terminan afectándonos a todas y a todos. Es sumamente importante que tengamos claro que todo ese proceso de violencia que se ha dado contra nuestros estudiantes está ahí, se ha ido acumulando. Y el departamento no tiene un plan para trabajar el proceso, ni los tuvo ni lo tiene ahora un proceso para trabajar el proceso de las emergencias. Pues y lógicamente las escuelas abrieron tal vez un mes y ya estábamos en la pandemia. El 13 de marzo, un viernes, yo estaba con el secretario de Educación a las 4 de la tarde discutiendo qué iba a pasar con las escuelas, porque ya se había dado la orden de la cosa esta de la emergencia que había dado Wanda Vázquez. Y yo recuerdo varias cosas, y me parece que es importante compartirlas porque aquí hay una doctora en el área de salud. Número 1, el avión de China no va a llegar a Puerto Rico porque el secretario decía que los chinos no venían a Puerto Rico en avión, ¿verdad? 2, que los niños no se iban a contagiar. 3, que no le siguiéramos haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud porque con los países comunistas que estaban allí teníamos serios problemas para manejar la información. 4, que era sumamente importante hacerle caso al CDC, aunque el CDC también responde al partido en el poder en los Estados Unidos, pero vamos, ese era el Dios al que había que escuchar. Que jamás en la vida miráramos hacia Italia, que recuerdo que en aquel 13 de marzo era uno de los países con un problema serio trabajando la crisis, porque allí estaba socializada la medicina y eran países socialistas. Y yo le decía a Eligio Hernández, entonces, ¿qué tú quieres que hagamos? Respuesta, las clases van a seguir. Eso fue el viernes 13. Y como decía Jazmín, ya el domingo estaba el lockdown. Lockdown, ¿qué significó? Que tuvimos que embelequear, que tuvimos que crear, que tuvimos que ser gente que no tenía las herramientas para trabajar. Imagínese usted que yo llego el 16 a empezar a dar clases de manera virtual, porque ya uno empezaba a montar el muñequito de manera virtual y recordaba, oye, pero si el viernes yo dejé en mi salón mis exámenes, mis rollbook, la lista de los teléfonos de mis estudiantes y de sus padres, ¿cómo yo desde mi casa puedo hacer contacto con mis estudiantes si yo dejé todos mis materiales en la escuela y no puedo regresar? Así empezamos nosotros los maestros y las maestras. Y así logramos inventarla hasta mayo, que definitivamente el departamento nos dio el espacio, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro porque los teléfonos de los maestros y las maestras se convirtieron en teléfonos públicos. O sea, yo tenía madres llamándome, ya yo estaba en escuela superior, a las 10 de la noche, para que yo le explicara lo que era un logaritmo, porque al día siguiente con el maestro de matemáticas de mis nenes de 12, yo tenía 12 el año pasado, había examen. A las 10 de la noche, y así los fines de semana, días feriados, o sea, si hay alguien en el país que hizo patria, además de la gente del sector de la salud, fue el magisterio, y sin embargo eso no se ha reconocido en el país. Está de más decirle todo lo que pasó durante el año escolar pasado, porque yo creo que Jazmín hizo la mejor presentación de cómo tuvimos que inventar el proceso, y en este país se cumplió con la Constitución del Estado Libre Asociado que establece el elemento de la educación, porque los maestros y las maestras, las comunidades escolares, los padres y las madres y los tutores se treparon encima de sus hombros el sistema, y por eso es que corrió, porque con el secretario de Educación, con el Departamento de Educación no podíamos contar. Así que es fundamental tener claro que ese elemento nosotros hemos estado trabajando. En el caso de las uniones hemos estado trabajando lo que es reuniones con media humanidad, tratando de buscar alternativas para que esto caminara. Nosotros hicimos miles de comunicaciones entre el FADEP, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, donde estamos 3 de los sindicatos, la Federación de Maestros, Únete y Educamos, para pedirle al departamento. Y aunque nunca lo van a reconocer, para mí es importante que también ustedes sepan cosas que pasaron. Hoy hay en las escuelas psicólogos escolares porque nosotros insistimos en la necesidad. El departamento nunca los puso. Los puso porque hubo una presión desde el área sindical y obviamente en unión a estructuras como fue la mesa social. Hay enfermeras en cada una de las escuelas porque insistimos en eso. Se dio comida a nuestros estudiantes porque se insistió. El departamento siempre cerró el espacio de diálogo, de buscar alternativas, porque quería mantener el famoso cumplimiento, seguir mintiéndole al gobierno federal para que siguieran bajando los fondos que tenemos ahora. Nuestra gran preocupación hoy, ¿cuál es?
los muñequitos no han cambiado. El departamento abre este semestre escolar insistiendo en una promesa de campaña del gobernador de Puerto Rico, que decía que él iba a abrir las escuelas. Lo que pasa es que va a abrir las escuelas cueste lo que cueste. Nosotros insistimos y nadie en Puerto Rico quiere más que se abran las escuelas que el magisterio. Yo no nací para hablar con una computadora, yo no nací ni me preparé para estar tocando un teclado. A mí me gusta tocar a mis estudiantes, tenerlos al frente, pero yo quiero que eso sea así cuando sea seguro. Me parece fundamental que el Colegio de Abogados tenga este espacio para acompañarnos a nosotros, para escucharnos. Esperamos que en esa solidaridad que siempre han tenido, seguir viéndonos en la calle, en la defensa de los derechos del magisterio, de los padres y las madres de nuestros estudiantes, y que en alguna medida podamos seguir teniendo espacios donde podamos compartir sobre esta experiencia de violencia que el Estado y el Departamento de Educación han tenido con nuestras comunidades. Excelente exposición, profesora Santiago Negrón. Durante su presentación, ¿verdad?, o exposición, hizo referencia a Estado fallido, a un sistema de gobierno fallido, y ciertamente hemos sido testigos, ¿verdad?, en carne propia, todos los que vivimos y todas las que vivimos en Puerto Rico, como muy bien mencionó, no tan solo, como también hablaron las demás panelistas, no tan solo desde el punto de vista de lo que es la pandemia que ha enfatizado, ¿verdad?, en el aspecto de la salud, sino que desde el paso de los huracanes en el 2017, pasando ya por los sismos 2019-20 y la pandemia 2020-2021, y veremos a ver cuánto tiempo se extiende, ¿verdad? No parece culminar pronto. Pues el gobierno de Puerto Rico ha demostrado que no funciona. Previo al huracán, como la pobreza, eran planteamientos que se hacían en algunos sectores en el país, pero luego de esos eventos grandes, ¿verdad?, de gran impacto social, me parece que en términos generales el ciudadana puertorriqueña promedio ciertamente ha entendido, ha comprendido, ha captado que el sistema de gobierno nuestro está fallido, es fallido, y necesita ser revisado en todos sus órdenes, ¿verdad? Y este tipo de reflexión que hacemos desde este espacio a través del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y agradecemos su participación, pues tiene entre otros propósitos invitar a nuestro público a la reflexión, porque después de un día viene otro, ¿verdad? Y ciertamente nuestra sociedad tiene la oportunidad cada día, ¿verdad?, nuevo, cada nuevo día, cada día en el cual tenemos la gracia de contar con una nueva mañana y un nuevo atardecer, con la esperanza de al otro día podernos levantar, ¿verdad?, para poder echar a este país hacia adelante como se merece, como tenemos la capacidad, como tenemos ese conocimiento, ese intelecto, esa fuerza, ese deseo, ese amor por mejorar a la isla. Y qué mejor alternativa y herramienta que hacerlo a través de lo que es el futuro de nuestra isla, que es nuestra niñez, aquí ejemplificada desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación de una madre con sus dos niñas en etapas primarias y de una educadora que todos los días sale a trabajar. Así que esperamos que este conversatorio les ayude en su análisis, que aporte a un mejor país, y siempre el tiempo, ¿verdad?, nos traiciona, pero en pocas palabras me gustaría que cada una de ustedes se dirigiera al público y al gobierno de Puerto Rico, las autoridades, ¿verdad?, en este importante tema, con una reflexión final o exhortación. Adelante, doctora. Me toca primero. Bueno, yo creo que principalmente es el llamado a iniciar esa voluntad política. Tenemos las herramientas. En el contexto económico, pues hay ciertos fondos liberados que, ¿verdad?, para atender estas deficiencias identificadas. Tenemos la oportunidad no solamente de atender la emergencia, sino de mejorar ese contexto, esas estructuras, ese proceso educativo de cara al futuro, y que esos currículos entonces ahora vengan más preparados. María no fue nuestro último huracán, lamentablemente. Los terremotos también siguen siendo una amenaza, así que la importancia. Y la otra parte, yo creo que agrupaciones como la Mesa Social, los sindicatos, hay otras más, está COSACO Puerto Rico, hay muchos profesionales
de aquí, dispuestos a dar su insumo, a trabajar. Nosotros el protocolo escolar lo montamos a las 2 de la mañana entre más de 20 profesionales de la salud, tratando de asistir y apoyar al Departamento de Salud en ese proceso. Hay mucha voluntad de parte de las comunidades. Es importante que entonces, pues, ¿verdad?, se encuentre con voluntad política de parte de la agencia. Jazmín. Bueno, después de la casa abierta solo me queda la fe y la esperanza, pero mi mensaje es a los papás. Debemos involucrarnos, debemos ser la voz de nuestros niños. Y realmente lo que importa es luchar por sus derechos. Al gobierno le puedo decir con la mano en el corazón que cualquier inversión que haga para nuestros niños jamás será una pérdida y que puede hacer la diferencia, está en sus manos. Profesora Santiago Negrón. Pues primero saludar a los abogados y abogadas del país, ¿verdad? Reconocer el acompañamiento que este colegio le ha dado al magisterio en sus luchas y a la educación en términos generales. Recordarle a 2 abogados, que yo no sé si estarán en la asamblea, pero son abogados, al gobernador de Puerto Rico y al actual secretario de Educación, que recuerden que tienen un compromiso con el país, con la educación, con nuestros estudiantes, obviamente con el resto de las comunidades escolares, que sean responsables, que dejen el menosprecio que tienen hacia el sistema público de enseñanza y que en alguna medida cumplan pues con la ley, que es la Constitución, donde establece lo que tienen que hacer, ¿no? De una manera particular, recordarles que estamos pendientes de todo lo que está pasando en el departamento y que urge que el colegio en alguna medida sea parte de ese sector que tiene que velar por el uso de todos los miles de millones de dólares que el gobierno federal ha enviado para el arreglo de las escuelas después del huracán, para el arreglo de las escuelas después de los terremotos y para todo lo que tiene que ver con la pandemia. En este momento hay más de 9.000 millones de dólares para ser usados en el departamento y necesitamos gente que fiscalice. Y yo exhorto al Colegio de Abogados y Abogadas que tome voz cantante en ese proceso. Agradeciendo la participación de estas excelentes puertorriqueñas y la oportunidad que nos brinda el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico a través de la Comisión Educación Sin Barreras Siglo XXI, la cual me honro en presidir, le damos las más expresivas gracias a nuestras panelistas, al colegio, nuestras felicitaciones a los compañeros, compañeras abogadas en esta asamblea 181 y les invitamos a la reflexión sobre el importante tema de la educación en Puerto Rico. Esperamos en futuras ocasiones podernos dirigirnos al país con temas importantes como este y con recursos valiosos como han sido las 3 personas que aquí nos acompañan, la doctora Pagán Santana, la señora Berríos Carmona y la profesora Santiago Negrón. Agradecidos de su atención. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio del Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El Fideicomiso para la Escuela de Derecho respalda la misión educativa de la escuela, allegando los fondos necesarios para el funcionamiento de la institución y fomentar la excelencia académica en la formación jurídica a nivel local e internacional. Nuestra historia está ligada a nuestra escuela. Fideicomiso para la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico.